Porque tal como decía Marta, este miércoles el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se dirigió por cuarta vez al Congreso de Estados Unidos en medio de divisiones en el país que quedaron de manifiesto en importantes ausencias demócratas al discurso, además de protestas ciudadanas en las vísperas de su alocución y familiares de rehenes en manos de Hamas que llegaron hasta Washington para exigir una aceleración del proceso de liberación. La importancia de este discurso y sus reacciones las analizamos enseguida con Haitham Amira Fernández, analista especializado en las relaciones internacionales de Medio Oriente. Haitham, gracias por estar con nosotros en France 24. Gracias a ustedes, un placer. Quiero comenzar preguntándote, con el foco puesto en los últimos días en el revés de la campaña demócrata hacia las presidenciales y con un Estados Unidos girando en torno bastante a las presidenciales de noviembre, ¿crees tú que perdió presencia la visita de Netanyahu y por consecuencia su mensaje? Creo que no ha perdido esa relevancia que buscaba Netanyahu, que era uno de sus objetivos, una visita que estaba planificada antes de la renuncia a la reelección por parte del presidente Biden, y sin embargo la movilización que ha llevado a cabo en las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos, también la cobertura que ha recibido y las movilizaciones contrarias a su presencia allí indican que este es un tema candente, un tema muy presente en la política interna estadounidense y que la cuestión del conflicto israelo-palestino sigue siendo una cuestión de política interna, doméstica de Estados Unidos. El discurso tuvo fuertes palabras y acusaciones contra Irán en varios momentos de su discurso. ¿De qué manera crees tú que esta locución podría encender quizás el riesgo de una escalada mayor regional o perjudicar las conversaciones de paz que están en curso? Bueno, el discurso de ayer del primer ministro israelí Netanyahu en el Congreso de Estados Unidos no ha convencido a los que ya no estaban convencidos de partida, bien sea por una convicción por las ideas, bien sea por unas cuestiones religiosas, de unas posiciones religiosas fundamentalistas, o bien sea por la manera de financiar las campañas electorales en Estados Unidos, que dependen de muchos recursos económicos y de grupos de presión que hay detrás, y algunos de ellos muy potentes que apoyan la política del Estado de Israel. Y esto, pues lo que nos indica es que él va a intentar, como siempre ha hecho Netanyahu, sobrevivir políticamente, es su naturaleza, y está demostrado que lo hace por encima del interés nacional de Estados Unidos o de cualquier otra consideración, incluida la liberación de los rehenes israelíes en manos de los grupos palestinos. Y esto se vio claramente ayer en el Congreso, entre las cosas que dijo Netanyahu, planteando un mundo de blanco y negro, del bien y el mal, la civilización y la barbarie. Lógicamente él se presenta a sí mismo como el defensor de la civilización frente a la barbarie, y ahí mete a Irán y a otros elementos de Oriente Medio en el llamado eje del mal, en la falta de civilización. Llegó a decir el primer ministro israelí que Israel prácticamente no ha matado civiles. Se refería a la operación en Rafah, pero la intención era hacerlo extensivo a su operación en Gaza desde octubre pasado, cerca de 300 días. El hecho es que muchas personas alrededor del mundo, las imágenes que llevan recibiendo durante esos 300 días y los vídeos y las informaciones, pues no parecen coincidir con esa afirmación del primer ministro Netanyahu, y lo que ven es una monstruosidad de ataques contra civiles, un sufrimiento humano descomunal y una ausencia de voluntad de parar la guerra. Netanyahu dejó claro ayer una cuestión: no le viene bien parar la guerra, a él personalmente, porque sabe que en el momento que haya una tregua, que haya un alto el fuego, eso implica que él caerá del puesto de primer ministro y sobre todo perderá la inmunidad, que es lo que necesita. Netanyahu necesita la inmunidad frente a casos de corrupción que tiene ya abiertos en tribunales israelíes, y sobre todo porque tendría, en el momento de abandonar el puesto de primer ministro, tendría que responder a las exigencias de la sociedad israelí, de los fallos que cometió su gobierno y él en concreto el 7 de octubre pasado, que no defendió y no protegió a la población de Israel. La mayoría absoluta de la sociedad israelí a día de hoy, en torno al 70%, según las últimas encuestas, no quieren que Netanyahu continúe en el puesto de primer ministro y que tampoco se presente a la reelección en caso de cuando se produzcan las elecciones. Ayer buscó oxígeno en el Congreso de Estados Unidos y sabía que ahí iba a encontrar más ovaciones y más aplausos
de las que encuentra en el propio Estado de Israel. Exactamente, un terreno seguro podríamos llamarlo. Todos los argumentos y las situaciones y hechos concretos que tú me acabas de comentar me hacen pensar y analizar también que probablemente la estrategia de Netanyahu podría haber funcionado al principio de la guerra, en los primeros meses, pero en un mundo altamente hiperconectado, donde las redes sociales son inmediatas y donde podemos ver como, por ejemplo, ayer en las redes sociales, en Instagram, varios videos donde en la parte superior de la pantalla aparecía el discurso de Netanyahu y en la parte inferior lo que ocurría in situ en la guerra, por ejemplo, en Gaza. Es un discurso que al parecer ya no funciona. Como tú bien decías, hizo caso omiso a la cantidad de muertos que hay hoy día de civiles en la Franja de Gaza. Habló de 40.000 camiones de ayuda humanitaria cuando la ONU dice 20.000. ¿Qué va a pasar en el corto plazo con un perfil de Netanyahu que, como te decía, en un mundo altamente conectado esta información se conoce inmediatamente? ¿Qué pasa entonces con su continuidad en el cargo? Bueno, Netanyahu ha conseguido una cosa remarcable y es que prácticamente 300 días después de su estrepitoso fracaso a la hora de proteger a la población de Israel, sigue siendo el primer ministro y la guerra sigue en marcha y sigue teniendo inmunidad ante los tribunales israelíes. Su plan es el plan de resistir y sobrevivir políticamente. Su plan está claro, está demostrado que no es la liberación de los rehenes que quedan en manos de los grupos palestinos en Gaza. Las familias lo están exigiendo continuamente, están pidiendo un alto el fuego, un acuerdo político que ha sido la única forma de liberar a los rehenes que ha habido en el pasado y ha sido la manera de recuperar los restos de los fallecidos. Sin embargo, Netanyahu, que bueno, pues como ha demostrado a lo largo de las décadas en política y durante los 17 años que ha sido primer ministro de Israel, antepone los intereses personales a la hora de crear coaliciones de gobierno en Israel, incluso con elementos extremistas declarados, incluso algunos de ellos condenados en Israel por terrorismo, que son sus aliados y sus socios de coalición. Todo eso lo antepone a un interés de una búsqueda, una solución y una paz duradera que garantice la seguridad del Estado de Israel y de sus ciudadanos. Netanyahu se ha opuesto frontalmente a cualquier negociación política con los palestinos, se ha opuesto a una solución de dos estados y lo que quiere mantener es una ocupación de los territorios palestinos con la población que contienen. Esto al final lleva a una contradicción, el llamado trilema de Israel, que consiste en que no se puede ser a la vez tres cosas: un Estado democrático, un Estado judío y mantener el control de los territorios y de la población palestina. Tiene que haber dos elementos, porque el tercero no podría ocurrir. Y ese trilema es el que no está resuelto y que está llevando a Israel hacia contradicciones con un coste muy elevado y una amenaza para su propia existencia, según altos cargos israelíes del sector de la defensa y la seguridad.